Esta semana se radica ante el Congreso la reforma fiscal que ya había sido anunciada por el presidente Iván Duque, que busca financiar los programas sociales y tapar el hueco de las cuentas del Estado. Fuentes del alto gobierno le revelaron a Noticias Caracol que este proyecto tiene como objetivo conseguir los recursos necesarios para respaldar las ayudas que se le entregarán a los colombianos más desfavorecidos y golpeados por esta pandemia. Vamos a ir con Mónica García. ¿Cuántos colombianos se van a beneficiar con este proyecto, Mónica? Juanita, se trata de al menos 20 millones de colombianos que se beneficiarían de los programas que nacieron durante la pandemia, precisamente para ponerle el pecho a la crisis. Programas como el ingreso solidario, el subsidio a la nómina, la gratuidad en la educación superior y también la devolución del IVA, pero que además se beneficiarían con otras propuestas que vienen en la reforma, como el incentivo que se le dará a algunas empresas que contraten a jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. En la siguiente nota les contamos cuáles son esos aspectos sociales que trae la reforma. Son varios los proyectos de carácter social que el gobierno busca mantener con esta reforma fiscal. El primero de ellos, el ingreso solidario, una ayuda que nació durante la pandemia y por medio de la cual las personas más necesitadas recibían 160.000 pesos mensuales. Ha llegado a 3.4 millones de familias, lo vamos a llegar casi a 5 millones de familias en Colombia, aumentando los montos para esas familias más vulnerables. El segundo es el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que subsidiaba la nómina de trabajadores dependientes, con el que se han beneficiado 141.000 empresas, favoreciendo a 3.900.000 trabajadores. Expandir el PAEF durante todo este año y bajar la carga a la micro y pequeña empresa, donde está más del 80% del empleo en nuestro país. La gratuidad educativa superior, que benefició a 500.000 estudiantes con pago total de la matrícula y 100.000 más con pagos parciales, también se mantendría, igual que la devolución del IVA. Es un giro cada 2 meses de 75.000 pesos. Esos 75.000 pesos es lo que en promedio un hogar vulnerable hoy en Colombia. Además, esta reforma fiscal contempla incentivos para las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años. Por 5 años, la nación cubra lo correspondiente a esos aportes a la seguridad social. Según el gobierno, esta reforma además busca cubrir las deudas que adquirió el país para enfrentar la crisis por el COVID-19, gastos que llegan a los 41 billones de pesos y con los que se han sostenido muchos de estos programas sociales. Ha dicho el presidente Iván Duque que con este proyecto se busca que no se graven los elementos de la canasta familiar y tampoco los servicios básicos de los colombianos. Desde el norte de Bogotá, Mónica García, Noticias Caracol. Gracias, Mónica. Ahora analicemos los alcances de esta reforma fiscal. Las necesidades del país llegan a los 15 billones de pesos solo para sostener los programas sociales que nacieron o se ajustaron en medio de esta pandemia. Pero además se requieren recursos para superar la crisis económica que deja el virus. Juanita, a pesar de esas necesidades, la gran encrucijada es: ¿estamos en el momento adecuado para esta reforma? Esta semana, expertos tributarios internacionales presentaron sus propuestas. El presidente Iván Duque hizo lo mismo y así comenzó el debate. Extremadamente calificadas. Los expertos tributarios entregaron hace pocos días sus recomendaciones sobre lo que, según ellos, Colombia debe hacer para convertirse en un país más equitativo y desarrollado. Sin embargo, aquellos que conocen nuestra economía aseguran que esas propuestas, aunque son viables, no son convenientes en este momento. Todos estos estudios, estos diagnósticos, tanto de esa comisión como de la academia, deben permear esa discusión, pero para el próximo gobierno. Algunas de esas recomendaciones, que seguramente serán motivo de amplio debate en el Congreso, como ya lo son en el mundo académico, son estas: más personas a pagar el impuesto de renta. Un nivel cercano a 2 veces el salario mínimo podría ser un buen punto de partida para empezar el impuesto. Entonces, en salarios que sean inferiores a 2 veces el salario mínimo, no se pagaría el impuesto de renta, pero en el momento que pagues más que eso, ya empezarías a pagar el impuesto de renta. Este punto de la propuesta no tiene discusión para el gobierno. El presidente Iván Duque confirmó a Noticias Caracol que ampliar la base para pagar el impuesto de renta será uno de los puntos bases del proyecto de reforma. Colombia es uno de los países donde se empieza a pagar renta por un ingreso mayor que el promedio del resto de América Latina. ¿Se puede bajar un poco más ese monto? Sí, con un poquito. ¿Cuánto le suena a usted? No me atrevo a decirle la tarifa, porque eso es parte de lo que estamos definiendo. Pero que un poquito aportemos todos. Sin embargo, Horacio Ayala, exdirector de la DIAN, explica que aunque se apruebe, ahora esos recursos no aparecerán de forma inmediata. Únicamente a partir del año gravable
o del año 2023 es que se verían los efectos en el recaudo. Entonces, hay muchas dificultades para cumplir con esas recomendaciones y equilibrar las finanzas. Otra de las recomendaciones que hacen los expertos es la de poner impuestos a las pensiones más altas. Las pensiones tienen una doble deducción, porque cuando estás ahorrando, eso se deduce de tus ingresos gravables, mientras trabajas, y luego, cuando te retiras y recibes tu pensión, esta tampoco paga impuestos, es una doble deducción. Recomendación que también se incluirá en la propuesta. El gobierno contempla que las pensiones desde 7 millones de pesos empiecen a pagar impuesto. Más del 85% de la población pensionada está por debajo de 3 salarios mínimos. Cualquier pensión por encima de 7 millones de pesos hoy en Colombia constituye una megapensión y además ha tenido un subsidio muy grande. ¿Qué es lo que se busca? Hombre, que se tribute un poco sobre esa megapensión. Uno de los puntos más polémicos, la ampliación del IVA a productos y servicios que consumimos, también está entre las recomendaciones de los expertos acogida por el gobierno. El 60% está por fuera de la base del IVA, por eso necesita un IVA tan alto. El 19% que es muy alto, entonces hay que ampliar la base del IVA, reducir la tasa del IVA y aún así aumentar el recaudo. La propuesta concreta es esta: mantener el 19% a los productos que lo tienen y a los otros sin IVA o con una tarifa diferencial, unificarlos en el 10%. Eso sí, manteniendo siempre la devolución del IVA a las familias menos favorecidas. Según el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, la aplicación de este impuesto es inmediata. Eso quiere decir que si se aprueba en el segundo semestre del año, estaríamos pagando más IVA. Por eso hace una recomendación teniendo en cuenta los efectos de la pandemia. El IVA tiene aplicación inmediata, por lo tanto, me parece más prudente no tocar el IVA ahora, cuando las empresas y las familias están en un grave momento. La comisión de expertos señala que en nuestro país son muchas las personas, empresas y procesos que tienen un montón de beneficios tributarios que, según afirman, hacen que el país retrase su desarrollo económico. Se trata de beneficios, según Salomón Kalmanovitz, obtenidos por el lobby en el Congreso al momento de votar decisiones tributarias. Por eso plantea la necesidad de bloquear esas acciones. Formación de una comisión que asesore al Congreso de la República, pero que tenga fuerza legal para impedir que hagan barrabasadas como las medidas que favorecen descaradamente a algunos sectores que se benefician, por ejemplo, de ser zonas francas unipersonales y otras gabelas que no tienen ninguna justificación técnica. Para los expertos, sus recomendaciones funcionan si los gobiernos de turno se comprometen a que los impuestos mejoren la calidad de vida de los colombianos. Pagar impuestos es impopular en todos lados, pero tienes que pagar para que te den algo a cambio un buen gobierno, mejores servicios públicos, por lo que para el gobierno no solo está la necesidad de construir un buen sistema tributario, sino también pagar por un buen funcionamiento del gobierno, para que las personas vean que pagar impuestos no es un castigo. Sin embargo, los colombianos que pagan o entrarían a pagar más impuestos se preguntan, ¿cómo hacer para que ese dinero no termine alimentando las arcas de la corrupción?